Hola a todos, hoy tenemos a Bruno, que es, Bruno tiene una historia muy especial conmigo porque primero fue un oyente bastante asiduo del canal y de hecho en nuestro querido canal pues apareció unas cuantas veces por el casillero de comentarios, luego nos hemos vuelto a reencontrar porque luego dejó de comentar, durante un tiempo dejó de comentar, fue un poco infiel. Y luego nos volvimos a encontrar en Paleopolítica y Cultura, la verdad fue un reencuentro muy gracioso, muy bonito. Y hoy pues me ha hecho la gran, me ha hecho el gran de esto de venir a mi canal a hablar, o sea que realmente vais a tener ahí un scoop, como se dice en francés, una cosa realmente ahí bastante graciosa. Así que Bruno, pues nada, con esa pequeña entradilla pues te he presentado de forma muy breve, pero bueno, ya preséntate tú mismo si quieres, un poco así, de forma sucinta. Nada, encantado de que me hayas invitado y sí que es cierto que yo conocí el canal de Roberto, Desencriptando la Realidad, por un vídeo sobre Armesilla, un vídeo analizando Armesilla, claro, y la verdad es que tenías análisis interesantes y tal. Pues ahí me metí yo a comentar, porque yo venía de tiempo atrás, vengo del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que sigue también Armesilla, aunque bueno, a medias, ¿no? Y sí, y luego tuvimos unas cuantas discusiones que habrá que resolver de algún modo hoy, o si no resolver, por lo menos explayarse un poco, ¿no? Y luego sí, pues claro, en Paleopolítica y Cultura también de repente me lo encontré ahí, porque en Paleopolítica también invitaban a gente como Armesilla y tal, y un día me lo encontré y claro, pues me llamó la atención y fue él quien me dijo de participar, así que, y gracias por invitarme a esta sesión de hoy. Pues nada, hombre, gracias a ti también. Ya te digo, tú y yo tenemos una historia, la verdad, de lo más curioso. Y eso es una cosa que en la red pues se da a veces. Y es la grandeza que tiene la red, ¿no? Que une a gente, en principio, de muy diversas, digamos, aspectos sociológicos, ideológicos, etcétera. Y yo creo que es una de las grandezas que nos aporta la tecnología. Quizás de las pocas grandezas, ¿no? Porque luego ha aportado mucha confusión y mucho follón, pero esto es una cosa que a mí me hace mucha gracia y por eso participo tan activamente de la red, porque creo que es una de las cosas que a mí me recuerda un poco, ¿sabes? Me recuerda un poco como esos camioneros que andaban por ahí en los años 70 y 80, a principios de los 80, con esos taquiwalkies o con esas cosas que estaban ahí hablándose, ¿sabes? Con te doy paso, no sé qué, no sé cuánta, y hablaban por el mundo entero con esas radios aficionadas. Pues a mí YouTube me da un poco ese aire, un poco, o le quiero dar yo ese aire, ¿no te parece? Sí, sí. Es como los radioyentes, o sea, los radioyentes que seguirán existiendo, claro, que tienen ellos un número de identidad y tal. Por ejemplo, entre los años 80 o 70 o 60 estaba el rey Don Juan Carlos. Era uno de los conocidos, como quien anda por los foros, Ajá. que no se sabe muy bien con su nick y tal. Sí, Pues sí. el rey Don Juan Carlos era uno de ellos. O sea, que era un poco el prehistórico, ¿no? El YouTube prehistórico. Sí. Pues estaría buscando a féminas para, pues como la colina y tal. Sí, sí, qué gracioso, ¿no? Y la verdad, pues nada, pues sí, lo que decías antes es verdad. O sea, quiero decir que tú y yo, pues eso, nuestros comienzos fueron, no diría que accidentados tampoco, porque eran interesantes nuestras charlas. Bueno, ahí están colgados por si alguien la quiere volver a leer o lo que sea, porque yo creo que algunas eran alcanzar un nivel bastante bueno, porque tú y yo ahí nos engrescábamos y me acuerdo que llegábamos a intercambiar a veces hasta 10 y 12 mensajes seguidos o más y tal, y la verdad es que por ahí andan, si algún oyente quiere hacer un poco de detective y tiene la paciencia o las ganas, ahí andan colgados, yo creo que no te descolgué ninguna, ni nunca te dejé de contestar ni nada. Y la verdad es que eran interesantes, ¿no? Y si quieres podemos seguir con esa temática, porque la verdad es que, mira, tú eres una persona, de verdad, que yo te tengo como una mezcla de admiración, pero también eres un punto de interrogación para mí, porque la verdad es que no acabo de aprender con H
o sea, tu rollo, ¿de qué va? Porque eres conspiracionista clásico en muchas cosas, pero luego tienes matices que me parecen un poco, o sea, me parecen interesantes, pero un poco incomprensibles, que no acabo. Intenta ver aclararme un poco, a ver si conseguimos hoy aclarar algo. Lo que pasa es que, claro, si se me coge por las tesis que defiendo, pues quizá uno se lleve a engaño pensando que estoy en ello, ¿no? En el conspiracionismo, y que es una tesis que yo asumo. Sin embargo, es más bien una tesis, un método. Yo lo uso como un método principalmente porque veo que se intenta evitar en el mundillo, digamos, de los historiadores, ya se da por contado, ¿no? Pero también en el mundillo no oficial, digamos, ¿no? De los diletantes de la historia que hablan sobre ello y charlan sobre ello, también se intenta evitar porque se pretende que entrar en cuestiones de conspiración no es serio, ¿no? Uh-huh. No es serio. Y bueno, yo hasta hace no mucho no había yo caído en esa trampa, ¿no?, del conspiracionismo, pero sin embargo, principalmente digamos, la pista la obtuve de cómo están las cosas aquí en Francia, del grupo de Alain Soral, que tú conoces, uh-huh. Que, ¿cómo decirlo? Digamos que Alain Soral es un tipo que viene del mundo de la cultura, del arte, de la moda y tal, y de la televisión, pero que en un momento dado, a principios de los años 2000, pues empezaba a manifestar posturas antisemitas, le decían, ¿no? Bueno, antisemitas, pero lo que venía a decir era que había una élite en Francia que controlaba los medios de comunicación, que controlaba la economía, los ministerios, es decir, que estaba infiltrando las instituciones francesas. Yo obviamente en un primer momento dije, curioso, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está la información. Y claro, cuando he ido profundizando en la cuestión me he dado cuenta de que, bueno, yo no lo sabía, pero me he enterado de que, en efecto, esa camarilla o élite o grupo o comunidad, que no son, porque es la cuestión judía, ¿no? Entonces, pero que no son judíos, así, venga, son judíos, ¿no? No son... En Francia, por ejemplo, se habla de un sexto de la población judía que pertenecería al grupo más sionista, digamos, que controla muchos lugares y muchos puestos de poder. Es decir, que no es una amalgama y venga, todo da igual, todo y tal. Entonces, luego, eso lo sostengo yo ahora mismo. Pero, claro, si uno piensa que yo sostengo eso tal cual, se va a llevar a engaño, porque en realidad yo vengo del materialismo filosófico de Gustavo Bueno hace tiempo. He pasado por otras fases, ¿no? He pasado por una especie de anarquismo influido, inspirado por Agustín García Calvo, pero en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno está bien claro que lo importante es la geopolítica, ¿no? Es un materialismo, por lo tanto, es la geopolítica y la política y la historia, pues la clave es la institución o la institución de instituciones, que es el Estado. El Estado. Y la historia y la política consistirían en la dialéctica de estados, de imperios y, bueno, también de clases a través de ellos. Entonces, es por eso que quizá por eso tú dices, bueno, este es conspiracionista, me lo cargo pronto, me lo cargo fácil, ¿no? Pero ahí luego me sale ese nervio buenista y claro, no es tan fácil... Ahí está, es que ahí está, lo has definido perfecto, porque ahí está lo que yo detecté en ti, o sea, perfecto. Porque yo me acuerdo cuando empecé a hablar contigo, al principio digo, ya está, ya estábamos con el clásico antisemita, con sus historias un poco neonazi, con toques así posmodernos y todo el rollo ese, digo, nada, ese le doy 4 vueltas y tal, pero vi que no había manera de darte la vuelta porque luego eres un tío formado, claro, no eres el típico... no sé cómo decirte, cabeza vacía que solamente repite eslogans y repite lo que ve por la red porque hay muchos, ya lo sabes, que hay muchos que son loritos, que son nada, leen 4 cosas, cojan el viejo dada del antisemitismo de toda la vida, al fin y al cabo, y lo maquillan un poquito con las nuevas historias del antisionismo,
Y nada, y ya tienes ahí un neonazi sin nada en la cabeza, con poca formación cultural, probablemente o nula, que no ha abierto un libro en su vida y que a base de YouTube tal y cual, pues nada, se radicaliza ahí, se cree que hay un judío que la famosa mano del judío que mueve los hilos y todo el rollo ese. Y yo te pensaba como uno de estos, ¿no? Pero luego resulta que eres un tío formado y por lo tanto, claro, veo que tenías unos argumentos así. Ya empezaste a mencionar a Alan Sogal, empezaste a mencionar un montón de gente que digo, coño, ese tío tampoco es un cabeza vacía de estos, ¿no? Entonces, claro, me llamó la atención porque digo, ¿cómo puede ser que un tío formado sostenga según qué historias? Pero luego me las matizaba y tal, y digo, coño, pues aquí estamos ante un bicho raro. Es una cuestión filosófica. Quiero decir, yo no lo veo como, aunque luego uno se tenga que enfrentar con cuestiones diarias en las que uno, pues, las interpreta y hay veces que la interpretación es, bueno, claro, porque es judío, ¿no? Entonces ya pues, te ha salido el ramalazo y pues ya la has cagado. Pero yo no es eso, no es exactamente eso. Porque para mí los judíos son, o sea, si no existieran, habría que inventarlos. Pero es una cosa, es que no me gusta. Es para ti, ¿no? O sea, quiero decir, son un catalizador de la historia. Sí, sí, sí. Hace falta un conspirador para que haga, un conspirador o varios, para que haya historia universal, porque si no, pues eso, como decía Gustavo Bueno, diamérico, unos contra otros, anécdotas, batallitas, ¿no? O sea, entonces, con esa idea lo sostengo yo. Pero, porque yo, por ejemplo, yo coincido contigo en una cosa, por ejemplo, ¿no? Como, claro, ya te puedes imaginar, pues, claro, sí que lo tengo un poco estudiado todo eso y sí que he abierto libros y sí que, claro, un poco todo lo contrario a lo que te decía de los que yo pienso que no... Pero entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo cuando lees historia y empiezas a atar cabos y además el judaísmo es una cosa que me ha interesado especialmente por diversos motivos. Y realmente luego ves un poco todo el tema ese, da el leccionismo, también lo he estudiado mucho y todo. Y claro que han estado siempre en el medio de la historia, ¿no? Evidentemente. Pero claro, cuando empiezas a profundizar y a leer un poco de todo, te das cuenta que, claro, que los judíos están de forma transversal en todas las historias de Europa, que se han ido tejiendo por Europa. Y Europa, al final, ha sido el continente más importante de sus últimos 2000 años, por decirlo de alguna forma. O por lo menos el continente más importante en el sentido de que es el que más la ha liado por el mundo, ¿no? El que más al final, digamos, ha resultado ser un poco el catalizador de la historia, realmente es el continente europeo de los últimos 2000 años, ¿no? Por decir algo. Es el que ha estado en todos los líos, en todos los fregados. Y claro, evidentemente el judío, desde que le expulsaron ahí los romanos de su territorio, digamos, desde que tuvieron la famosa diáspora y todo el tema ese, como está un poco en todas partes de Europa, incluso tiene un pie en Europa, un pie en Oriente Medio, un pie incluso en el Imperio Otomano tenían pie, etcétera, tenían comunidades, claro, al tener comunidades repartidas por todas partes, evidentemente que están en todas partes, ¿no? Pero es que es una consecuencia lógica de un pueblo que ha estado en diáspora desde hace 2000 años y ha estado entre nosotros, entretejido, evidentemente que ha estado con nuestras sociedades siempre, pero de ahí que nos encuentres por todas partes y al final siempre hay un judío en alguna parte, pero claro, aquí pasa un poco que puedes tener el sesgo del que se fija, digamos, con un microscopio en una sola cosa y pierdes un poco el contexto. O sea, si tú observas un cuadro en un museo, si empiezas a fijarte solo en una esquina del cuadro, pierdes el contexto de todo el cuadro, ¿no? Y yo creo que lo que hacéis vosotros un poco, incluso gente como tú, que ya te considero una persona ya más seria y que se pueda hablar y se puede escuchar lo que dice, creo que, que tú también te has perdido un poco, has cometido un poco ese error que un poco burdo. Con ello no quiero insultar ni muchísimo menos tu inteligencia, ¿sabes? Que yo creo que eres muy inteligente, pero de fijarte un poco demasiado en una cosa y has perdido un poco el contexto, me parece, Bruno. ¿No? ¿No te parece o qué? No sé. Te puedo conceder que estas cosas son dadas a eso, ¿eh? Quiero decir, quiero decir, hay que adoptar un método y el método, obviamente, que digamos que se pasa a la realidad un poco... Bueno, pero es que si no encaja, ya encajará, ¿no? Ahí está, a eso me refiero. Que no hayas caído un poquito en eso, quizás. No, se cae necesariamente. Yeah. De lo que te curas en salud, adoptando el método, es si además de este método tienes otros. Exacto. Es decir, claro, es que yo pero por eso yo... mis salidas argumentativas contra los demás se suelen focalizar en eso, ¿no? Pero solo es porque voy a la contra. Uh-huh. Es decir, porque no se dice abiertamente. Para mí es esencial nombrar
llámalo al enemigo o bueno, a nombrar al que tiene el poder, ¿no? Nombrarlo. Ya, son estos, o sea, eso de decir, no, bueno, pero vamos a ver, que es el mercado, que no son las caras, ¿no? No son la parodia que se puede hacer de Macron o de Pedro Sánchez o de Soros. Eso son parodias, son caricaturas. En realidad lo que cuenta es el mercado. Aquí somos materialistas, ¿no? Es todo aséptico y es una máquina que funciona sola. Yo creo que es esencial, bueno, si se quiere llegar a ese punto, a decir que es el mercado y todo eso, hay que pasar por eso otro. Hay que pasar por decir quiénes son, de dónde vienen, qué hacen y tal. Por lo menos pasar. Luego, además de pasar por ahí, yo creo que hay que asimilarlo, no hay que retirarlo, como decir, ya he pasado por ahí, ahora ya eso es conspiracionismo. Yo creo que la historia está hecha de complots, simplemente, de complots voluntarios o involuntarios, porque luego está la cuestión de la inconsciencia, de si saben las élites en general, ¿no? Si las élites, o las no sé, o no las élites, digamos, también ciertas poblaciones, ¿no? Ciertas religiones, ¿saben ellos que están conspirando? Eso se puede solucionar por el tema de la inconsciencia, por el tema de cierta inercia, es decir, si tú tienes un conocimiento que se basa en, por ejemplo, instituciones religiosas como es el Kol Nidrei en los judíos o en la taquilla en el Islam. La taquilla consiste en que tú, si te ves contra las cuerdas, puedes renegar de tu religión. No, yo no soy musulmán, ¿no? Y así te salvas. Y los judíos también pueden mentir abiertamente y casi hasta se les pide, o sea, mentid a los goyim. Y porque luego, cuando llegue el Kol Nidrei, eso se les limpia, ¿no? El historial, la anamnesis se les limpia y todo bien. Pero mira, Bruno, se materializa en eso, sí. Si me permites, mira, yo por ejemplo, con respecto a eso, yo creo que, ¿sabes qué ha pasado? Que os ha pasado, digamos, o que os pasa a mucha gente que estáis un poco en ese grupeto, ¿no? O como el Alonso Gal, que también le tengo un respeto intelectual bastante elevado, ¿eh? Porque reconozco que el tío sabe y tiene cultura y es un tío que no se le puede tomar a la ligera tampoco, ¿no? Y realmente yo creo que os ha pasado una cosa que es un poco lógico. Además, cuando uno tiene conocimiento a veces le puede pasar y es fácil que le pase, ¿no? El problema es que, a ver, por ejemplo, vamos a ver, que los judíos han estado conspirando estos últimos 200 años por intentar conseguir lo que tienen ahora, que es Israel, ¿vale? Y que para conseguir Israel han tenido que entretejer una serie de conspiraciones a alto nivel, los que han podido, evidentemente, las élites de los judíos, entre ellos, ¿no? Los ricos, ¿no? Hablando claro, los ricos, los banqueros, los que tenían puestos de relevancia en Europa, y sobre todo en la Europa rica, es decir, en Alemania, en Inglaterra, evidentemente, que es donde se han cocido los garbanzos los últimos 150 años, por desgracia para España, porque yo lo lamento mucho esto, muchísimo. Porque España es el último, digamos, el último baluarte del sur que quedaba y se lo cargaron, porque para mí, claro, yo me considero romano, entonces yo me considero mediterráneo del sur, pero bueno, eso es otra historia, no me quiero alargar. Parisino, ¿no? Que yo sepa. A mí, exacto, a mí me gustaría ya, pero bueno, es igual, a mí por sangre soy español y soy italiano, sí. Y entonces la verdad es que a mí me gustaría que el dominio mundial y el dominio europeo estuviera todavía aquí en el sur, entre nosotros. Porque siempre lo hemos tenido, además. Lo que pasa es que, bueno, nos lo han arrebatado los últimos 200 años esos anglosajones. Pero bueno, es igual. El tema no es este. Digamos que vamos a volver a nuestros viejos judíos. Entonces, claro, esta gente, pues claro que han estado conspirando los últimos 200 años para conseguir lo que han conseguido, ¿no? Claro que el sionismo, digamos, se ha infiltrado en todas las partes que ha podido de poder en Europa. Claro que sí. Y entonces, claro, pero es una infiltración y es una conspiración normal. Es decir, dentro de las conspiraciones que hay en el mundo, que las hay muchas, y en paralelo, ya te puedes imaginar que el juego del mundo es un tablero inmenso donde juegan al ajedrez pues claro, muchísima gente a la vez, ¿vale? Exacto, es una gran partida mundial, ¿no? Entonces, en esa partida mundial, claro, evidentemente que los judíos movieron sus piezas y el objetivo final, evidentemente, que era volver a Israel y evidentemente era hacer ese país que han conseguido hacer y evidentemente que todo estaba girando en torno a esto. Había unos judíos ricos, cultivados, europeos, italianos, franceses, ingleses, tal, porque al final eran del país de donde eran,
pero que evidentemente que jamás olvidaron su vieja aspiración de volver a su viejo terruño. Y claro que han conspirado durante todos esos años, pero han conspirado para conseguir lo que ya han conseguido. Y yo para mí, que desde que lo han conseguido, pues acabó. ¿Sabes? Es decir, Vale. entonces yo creo que habéis confundido la conspiración lógica del viejo judío intentando volver a su terruño con una conspiración mundial que intentaría dominar al goy y al musulmán, o meter al goy contra el musulmán, como dice Soral, o no sé qué historias raras, que yo creo que ahí ya sobra. Es decir, ¿que hay una conspiración judía para conseguir algo? Sí, la hubo y lo consiguieron, pero que eso ha hecho que se moviera todo el mundo entero en torno a eso, tampoco. Yo creo que ellos han intentado, de todos los movimientos mundiales que de forma autónoma hubieran pasado sí o sí, estuvieran ellos o no estuvieran, pero han movido sus piezas para conseguir sus objetivos. Pero es muy distinto a mover las piezas del mundo, no tiene nada que ver. Tú mueves tus piezas para conseguir tu partida, pero no puedes manejar la partida del mundo entero. Eso es casi pueril, es casi infantil pensar en eso. ¿Tú crees que los chinos o los anglosajones y toda esta gente se chupa el dedo? ¿Tú crees que Mussolini se chupaba el dedo? Mussolini intentaba ganar la partida para él, no para un judío. Hitler la ganaba para él. Churchill lo hizo por los suyos. El otro lo hacía por los suyos. Cada uno lucha por lo suyo. Nadie lucha por otro. ¿Me entiendes lo que quiero decir o no? Otra cosa es que tú te alías en paralelo con otro para derrotar a otro o para conseguir tus propios objetivos. Así funciona la vida. No. Nadie se chupa el dedo aquí en esta vida, ni nadie hace nada por los demás. Vamos a ver, esa objeción es muy pertinente. Porque además, mira Bruno, porque además a mí hasta me ofende como europeo, blanco, a mí me ofende pensar que dos judíos me puedan manejar a mí y a toda mi raza. Es que es ofensivo pensar eso incluso. O sea, ofende mi inteligencia como católico blanco, no sé cómo decirte, ¿no? Sí. Bueno, católicos... Bueno, no sé. Entre comillas, porque yo no soy nada católico, pero bueno, de cultura al final lo somos todos, ya lo sabes, Bruno. Yo por muy ateo, por muy laico que me considere, no soy tonto. Sé que mi raíz es judeo-cristiana y además, coño, estoy hasta bautizado, tío, en la iglesia católica. Mi madre, como buena española, por ahí no pasó. me hizo tomar la comunión. Soral diría que judeocristiano, no, helenocristiano. O helenocristiano, venga, te lo acepto. No, yo sí que acepto, yo sí que acepto lo de judeo, helénico, romano, cristiano. Yo creo que sí, porque los judíos al final siempre han estado por el medio y nuestra religión bebe del Antiguo Testamento, ¿no? Totalmente, o sea. Pero que lo acepto conflictivamente, porque creo que la historia es conflictiva y que no cierra, digamos, no es una ciencia, pero pretende serlo. Porque la historia, quiero decir, yo no creo que la historia sea la historia un poco, como tú has dicho, que es muy interesante. Primero, has dicho varias cosas. Primero, es lo de que los judíos con su vuelta a Israel, ¿no? Ya está, ya está, las cuentas se han reglado, como se dice en español, están preparadas, ¿no? Vamos a ver, el judaísmo tal y como se entiende, los hay que lo han entendido como la esencia del judaísmo estaría en el nomadismo o no, o la sedentarización, pero fuera de su lugar. Es decir, no recuerdo ahora quién decía, bueno, es que los de Israel no son judíos. O sea, ya una vez que se han asentado en Israel, pues son un país más, quiero decir, un país más. Y entonces ya los judíos seguirían siendo pues los que siguen en Nueva York y por ahí, ¿no? Bueno, a mí me parece que ambos son judíos, los de Israel y los otros. Y que no empece en nada a la tesis de que los judíos siguen conspirando, ni siquiera el hecho de que se opongan entre ellos, porque ya ves que Soros y Netanyahu no se llevan muy bien. No tienen nada que ver el uno con el otro, claro. Igual los dejas solos en una habitación y se matan. No creo que se maten. Bueno, no sé, pero podría acabar a navajazos aquello. Sí, quiero decir, vale, eso se acepta perfectamente. Pero es que, digamos, ese es el doble juego. Es que eso está... Y por eso aprecio yo tanto el judaísmo, bueno, el judaísmo en su vertiente talmúdica y en su vertiente cabalística, que son vertientes que terminan siendo satánicas en cierto sentido, pero de la manera, cuidado, no hay que ponerle, oh, el Satán, qué mal. Pues no, el Satán es normal, como lo que hablábamos sobre Lucifer, ¿no? Exacto.
si Lucifer es bueno, o sea, quiere decir, Exacto. que lleva la luz. Exacto. O sea, no se trata de bueno o malo, es simplemente una cosa que pasa. O sea, una cosa que pasa. Es como en el Tantra, en el hinduismo, no es una cosa de... Se suele ver como una cuestión sexual. No es eso. El Tantra quiere decir el mal. Bueno, el mal... igual para hablar de mal hay que caer en un maniqueísmo, ¿no? Pero bueno, así lo plantean. Aprovechar el mal para progresar o para el bien, como lo quieras plantear. Entonces, quiero decir, y eso es hindú, o sea que eso también sucede en el hinduismo. Pues yo creo que estas corrientes, que son las que han triunfado, talmúdicas y cabalísticas, han sido los tipos pues, los más inteligentes, igual teórica, quiero decir, es una inteligencia estratégica, no es la inteligencia del tipo que está... Alberto el permacultor, ¿no? De paleopolítica. Para él la inteligencia te dirá, no, la inteligencia es amar a los árboles y a los pájaros y el suelo. Y eso, no, esta es otra inteligencia que es más fría, que es teórica y que se trata de conspirar y hablar y teorizar sobre Dios. O sea, porque digamos que la perspectiva, la noción de Dios que existe sobre la faz de la Tierra con la que yo más me identifico, por decir así, es judía, cuidado, o sea, es judía. Entonces, yo podría decirse incluso que tengo más de judío por cuestiones, digamos, históricas de mi vida, que digamos que cualquiera que me viera diría, este tío tiene más aspecto de judío por su comportamiento que de cristiano católico, qué sé yo, no lo sé, no sabría decirlo, pero que por ahí va la cuestión. Sí. Interesante planteamiento que me haces ahí. Pero claro, entonces... claro, yo pienso que hay que pensar siempre que, mira, ya te digo, yo incluso he estado en Israel, he estado en Jerusalén, he estado en Haifa, he estado en muchos sitios de ahí y he hecho una estancia bastante larga y donde he podido viajar mucho y conocer a mucha gente de ahí, ¿no? Y realmente te digo una cosa, claro, es que es complejo porque piensa que entre ellos mismos tienen unas peleas y unos grupos muy distintos, ¿no? Está el judío, digamos el que si los dejaran mandar y está... Dentro de la ortodoxia judía hay varios grupos, ¿no? Pero digamos que predominan dos grandes grupos ahí, ¿no? Están los que, si por ello fuera, arrearían la Gran Judea, invadirían todo Líbano, invadirían la mitad de Egipto, invadirían, prácticamente se cargarían hasta una buena parte de Irak y todo, y harían una Gran Judea que ellos creen que tienen derecho, que es prácticamente, pues, ¿qué te diría yo? Un cuarto de Oriente Medio, a lo mejor. Y tal, con Jerusalén como capital, evidentemente. Luego están los ortodoxos que dicen que no debería existir Israel, que es un pecado mortal que han hecho de rehacer Israel sin el famoso Mesías, que es el que tenía que bajar a hacerlo. Es decir, porque ellos solamente creen que tienen derecho de volver a Jerusalén y volver a montar ese país o ese reino de Judea, siempre y cuando baje el Mesías otra vez, el famoso Mesías que creyeron que era Jesús. Digamos que Jesús probablemente, o a lo mejor fue Jesús el Mesías, pero ellos no lo aceptaron en su día y entonces se tornó en el cristianismo al final, esa variante del judaísmo que es el cristianismo al final. O sea, imagínate si es complejo todo eso, ¿no? Y luego están los sionistas, que son al final judíos europeos y americanos, que cuando se puso de moda eso de hacer estados-naciones, pues pensaron, coño, pues ahí está la mía, ¿no? Voy a conspirar para hacer un estado-nación llamado Israel, ¿no? Y son europeos con pensamiento europeo, es decir, y piensa que los que mandan, me di cuenta que los que mandan ahí, ahora tuve una conversación muy, muy divertida con un judío de tez morena, que era probablemente un judío, probablemente no, si el tío me dijo que venía de Egipto o de Irak, o de Irán, sí. o una cosa así, fue expulsado, ¿sabes que hubo un momento que expulsaron todos los judíos de los países árabes y musulmanes y tal, por el cabreo que pillaron los musulmanes de haber perdido la guerra de los 6 días, creo, o algo así. Como represalia expulsaron a todos los judíos de sus países, ¿no? Y entonces muchos emigraron a Israel, ¿vale? Y me parece que era uno de estos, ¿no? Y yo a ese tipo le dije, digo, si para mí el verdadero israelí eres tú, es decir, porque tú eres de sangre semita de verdad y el verdadero judío original es un semita, no es un tío blanco
con ojos azules, como los que están mandando ahí, los Letterman, los no sé qué. Que son rusos todos. Claro, que son todos medio rusos o medio alemanes o medio neoyorquinos, medio ingleses, o sea, medio... Digo, esa gente al final son europeos, que sí, que tendrán la religión judía, pero piensan como un europeo y funcionan como un europeo. Y al final han montado un país a la europea, a lo yanqui. Concretamente, Israel, tú vas a Israel y parece un país yanqui, tío, de verdad. O sea, parece que este es un mini estado de los Estados Unidos, ¿no? Incluso hay algunas zonas que parece que estés en Londres, yo qué sé. Parece que estés en todos los sitios, incluso en Barcelona, ¿no? El sitio de los maricones, eso, Tel Aviv. Sí. Parece Barcelona, tío. Tel Aviv en muchos aspectos parece Barcelona. Entonces, claro, tú vas ahí y dices tú, o sea, para que vean lo complejo que es el tema este. Yo creo que han sido los judíos europeos ricos que tenían ganas de montar su chiringuito ahí y que tenían ganas de un estado-nación, y vale. Y luego están los de la religión que están totalmente peleados entre ellos. Los de la religión, muchos ni quieren, o sea, reniegan de Israel, aunque vivan ahí, reniegan de Israel. O sea, es súper complejo. Luego hay ortodoxos que no han venido, no quieren poner pie ahí porque dicen que es un pecado mortal. Luego están los ortodoxos pirados, que la mayoría son rusos, de hecho, que cogerían metralleta o apretarían la bomba atómica y se cargarían hasta Riyadh, se cargarían medio Arabia Saudita solo por vencer, ¿no? O sea, quiero decir que es un rollo muy complejo, de verdad, no se puede solucionar así de fácil. Y claro, y con respecto a la conspiración, yo creo que ya te digo, desde que se creó Israel, el judío europeo, que es el que ha estado conspirando toda la vida para montar el chiringuito este, como ya lo ha conseguido, yo creo que ya no conspiran para nada y ya no pintan poco, pero lo que pasa es que, claro, como siguen siendo ricos muchos de ellos y tienen lobbies muy potentes, pues siguen intentando pillar cacho, evidentemente, no son tontos, y menos un judío, que los judíos llevan 2000 años teniendo que espabilar más que los demás para sobrevivir, porque siempre los están cazando y los están robando. Entonces, claro, claro que están siguiendo ahí, digamos, en el juego, ¿no? Pero yo creo que siguen en el juego como cualquier otra mafia o como cualquier otro lobby, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, en Estados Unidos, tú sabes que el blanco europeo al final es el que manda, ¿no? Pero hay blancos judíos, hay blancos de origen italiano, hay blancos de origen irlandés, hay blancos de origen inglés, hay blancos de todo tipo. Y cada uno mira para lo suyo, y para su comunidad, y para su rollo, porque sabes que es un país muy comunitario al final de Estados Unidos. Entonces, claro, ¿sabes? O sea, es complejo todo eso, pero yo no creo que sean ellos los que dominen a los demás, tío. Los demás no se chupan el dedo. Además, piensa que la fuerza bruta, las armas de verdad, al final las sigue teniendo en Estados Unidos el blanco inglés y el blanco irlandés, que es el que realmente el fundador de los Estados Unidos, es el que tiene el botón rojo, lo tienen ellos, un dedo blanco de inglés, es el que tiene el botón rojo de la Armada Americana, ¿no? Y claro, los ingleses de Inglaterra tampoco se chupan el dedo. Tú sabes que el imperio anglosajón todavía tiene la Commonwealth. Y la Commonwealth es una cosa muy potente que la gente desprecia. ¿Tú te crees? ¿Por qué te crees que Inglaterra ha salido de Europa con ese garbo que ha salido? Porque sabe que tiene ahí todavía mucho manejo en el mundo. A pesar de que no lo nombran por su nombre, pero sigue siendo un imperio los putos ingleses. Y claro, y ¿por qué no me quiero extender mucho más? Pero que el mundo es muy complejo y está mandado por un montón de gente. Y los chinos tienen su parte y los rusos tampoco se chupan el dedo. Y etcétera, etcétera, ¿no? Y es imposible que los judíos puedan mandar sobre todo esto. Imposible, ya te lo digo yo. Ahora, que tienen su potencia, sí, que tienen su lobby, claro que tienen su lobby. Que no se chupan el dedo ellos tampoco, claro que no se chupan el dedo. Que si pueden pillar pasta la pillan, claro que la pillan. Que en las finanzas están ellos principalmente, claro que están ellos en la finanza, pero si no les dejamos hacer otra cosa. Los tontos cristianos dejamos las finanzas siempre en manos de ellos porque para nosotros era pecado tocar el dinero y prestar dinero y todo el rollo ese. Y los musulmanes, los tontos también, para ellos es pecado hacer préstamos. Y claro, entonces los únicos que quedaban ahí libres para hacer préstamos dijeron, pues ya lo hago yo, ¿no? Y esa gente, pues claro que son los mejores banqueros y los que tienen la finanza en la mano en la mayoría de Occidente, ¿no? Pero es una circunstancia, es más una circunstancia que un hecho, digamos, pensado fríamente, como dices tú, y una conspiración que yo creo que es simplemente una circunstancia. Y ahora la aprovechan, pues claro que la aprovechan, no son tontos, pero aún y así no tienen el poder, porque el poder al final, como dice la Daniela, es el hierro, es el que tiene la soldadesca, el que tiene el ejército, y esta gente, aparte del pequeño ejército de Israel, no tienen nada más en la mano, ya te lo digo yo. O sea, porque si lo tuvieran, piensa que si tuvieran realmente el poder en la mano, ¿tú te crees que no habrían lanzado el ejército americano ya contra todos los enemigos
potenciales que tienen, por ejemplo, alrededor de Israel y no estarían ya aniquilados todos. O sea, quiero decir, la prueba número uno del algodón es esta. No han conseguido aniquilar o no han aniquilado nunca a nadie. Ahí sigue Irán ahí a su ola, sigue todo el mundo árabe a su ola y siguen ahí la Arabia Saudita con toda la potencia, etcétera. Si fuera así como dices tú, ya hace mucho tiempo que el ejército americano se habría cargado y arrasado absolutamente todos sus países, ¿no? Que son los países que le pueden hacer sombra, ¿no? Realmente, ¿no? Pienso yo, no sé, es mi teoría. Sí, pero digamos que el Estado judío, que así lo han bautizado, o bautizado no, porque el bautismo es nuestro, pero así lo llamamos, así que el Estado judío, digamos, no lo hace todo. El Estado judío, vamos a ver, yo creo que lo que se está olvidando aquí es que el objetivo de la religión, del pueblo judío, no es volver a Israel, no solo es volver a Israel, etcétera. La naturaleza del pueblo judío, yo le escuchaba a un ortodoxo decir que es un pueblo de sacerdotes, ¿no? O algo así, de sacerdotes, de levitas, que eran el pueblo sacerdotal que se ocupaba de eso. Porque, bueno, si nos ponemos a hablar de historia, aunque sea mítica y tal, pues se habla de las 12 tribus de Israel. Entonces, una de ellas eran los levitas y son ellos los que dieron lugar a creo que a los fariseos y de ahí a los talmudistas. Entonces, el objetivo, la principal objetivo del pueblo israelí es la alianza con Yahvé. Y la alianza con Yahvé implica el dominio sobre el resto de pueblos de la tierra. El dominio, no llevarles la libertad, que bueno, también, pero mediante el dominio. El dominio de la casta sacerdotal, que son ellos, por sobre el resto. Se podrá decir que esos son historias, que son cuentos. Son cuentos que están funcionando. Es decir, no cualquier religión funciona con esos cuentos. Pero yo creo que, ¿ves? Ahí tengo que hacer un matiz, tengo que introducir un matiz. Yo creo que ahí es una cosa que está manipulada intencionadamente por los que están en contra de ello. Es decir, ojo, ellos mismos se definen como el pueblo que tiene el pacto y la alianza con Dios. Ellos, entre ellos. Es decir, no presupone nadie más. Piensa que además, cuando nació esa religión hacía 6.000 años, el mundo era muy distinto, mucho más pequeño, mucho menos gente, y para nada podían tener la visión global que tenemos nosotros. Es decir, hay un problema de contexto, nunca más sale esa palabra, de contexto, ¿vale? Hay una palabra de poner las cosas en contexto histórico. Es decir, si tú de alguna forma haces un fuera contexto, que es lo que estás haciendo un poco tú ahora, entonces se confunde mucho la gente, se confunde mucho todo, porque tú piensas que la alianza que hacen con Dios, ellos piensan que es un pueblo pequeñito de cabreros, en ese momento, que están ahí en su Judea, y que hacen una alianza con Dios, según ellos, que todo es mitológico, evidentemente, y tienen las famosas tablas y tal y cual. Bueno, pero para nada pensaron en un dominio. Cuando dicen dominio, se referían a dominar todas las tribus de su pequeña región. No se referían, para ellos el mundo era su región, no era el mundo entero, hace 6.000 años. No había un concepto del mundo entero. Su pequeña región, para ellos era su mundo, como para la rana que está en el pozo. Coricua. Entonces, claro, pero su mundo era un mundo que se limitaba a Babilonia y poco más, quiero decir, que era el Medio Oriente. Y luego se limitó a Roma y ahora se limita a Estados Unidos a... Bueno, no, pero eso, decir, hombre, pero no pienso que sean tan tontos. Ellos saben muy bien contextualizar su propia religión. Yo me imagino... Son muy listos, por eso han podido ampliarlo cada vez. Porque son muy listos. No, pero yo creo que ahí es un poco la gente como la Sogar y todo eso, ya ahí aprovechan, digamos, el texto real, porque ahí en el texto está realmente puesto así, para ya extrapolarlo y llevarlo a su molino, entiéndeme. Es el viejo truco, ¿no? De siempre, ¿no? Es cierto que no es automático, es decir, tú no puedes, no es una deducción automática. Como lo pone aquí, ergo la conspiración es cierta. Eso obviamente no se puede hacer. Claro, eso es una extrapolación, se llama una extrapolación. Eso extrapoláis, digamos, una cosa real y la metéis ahí con calzador en el contexto de hoy en día. Pero eso es una extrapolación, eso no es real. Eso, Bruno,
Si te lo paras a pensar fríamente, que no, hombre, que no. Además, ¿cómo haces para dominar 7.000 millones de personas, cada uno con su historia, con su objetivo? Es otro de los puntos que tenía que responder, que me había parecido muy interesante, me había parecido un poco la imagen esta de dame una palanca y moveré el mundo, ¿no? Que es insultante que venga yo aquí, ¿no? Diciendo, estos judíos les han dado una palanca que es el dinero y mueven el mundo. Pues vale, lo sostengo. Es decir, que para mí la idea de Agustín García Calvo es que Dios no es más que dinero. Dios es el dinero. Hombre, hoy en día sí, eso no te lo voy a negar. Entonces, porque se cambia por todo, es decir, Dios es hacer de las cosas una idea. Tú tienes hambre y dices, quiero un pastel. ¿Y cuánto vale un pastel? Euros. Pues ya, es 5 igual a pastel. O sea, es una manera de lo más cercano a la creación. Digamos, la creación. Pero yo no creo en la creación es Nilo, vale, no crees, pero lo más cercano es eso. O sea, de nada, de 5 euros, es decir, de un sello, porque es un sello, es una huella. De una huella tú tienes el 3D. Una huella de 2D tienes un objeto de 3D. Es eso. El de la B le llamaría energía o calorías. Él sabes claro, que... Sí. Bueno. Sí. Entonces, la cuestión es que en la huella la energía está digamos, como silenciada, ¿no? O sea, no hace ruido. La huella pasa, no se ve, y sin embargo, de ellas se pretende crear el mundo. Viene algo, o sea, la energía se pretende entropía, de la nada, la entropía, lo cual es imposible, estamos de acuerdo. Es decir, que tú, por mucho que busques la conspiración de que con el dinero se maneje la palanca del mundo, obviamente eso es imposible, simplemente es que es imposible y no puede ser, y esas historias de New World Order, esto, del nuevo orden mundial, pues está muy bien, pero no puede ser, o sea, sí, será nuevo, pero no será mundial, es decir, será incompletamente mundial. Siempre habrá algún resquicio que no ha llegado del todo y tal. Pero la intención no es que esté ahí, es que alguien la va a tomar. Alguien debe tomar la antorcha porque es una idea que está funcionando ahí. Es como lo de el motor inmóvil, ¿no? El motor perpetuum mobile, no puedes conseguirlo y sin embargo pues es un poco pensando en estas cosas como se ha ido intentando innovar en nuevos motores y el motor a vapor y todas estas cuestiones. Es decir, que las invenciones humanas no se hacen como para los materialistas. ¡Eureka! Me he encontrado con esto. Estaba ahí, ha caído un rayo, ha quebrado una rama, ha prendido fuego. Y yo la he cogido y sin querer he prendido fuego a esta otra rama, la he cogido y me he hecho una hoguera. No, eso no es así. Hay siempre ideas que están funcionando para el motor, pues lo que estaba contando, el perpetuum mobile, ya se hablaba de antes, y para la conspiración mundial, que se habla de ello, en el Foro Económico Mundial se hablan de estas cosas abiertamente, entonces pues obviamente se apoyan en ideas como la que te estoy contando. Ahora, ¿son los del Foro Económico Mundial o los de no sé dónde o los de...? Porque ahí es cierto, ahí me puedes pillar. Ahí no son todos judíos. Ahí lo que hay son élites. Y yo lo que veo es que las élites manejan ideas de este tipo, de que con el dinero ya está, es decir, de mecanizar la sociedad, ¿no? Vamos a hacer una sociedad mecanizada al máximo porque es que si no, chirría. La máquina esta chirría y nos salen razas y no sé qué, y gente que se queja, qué coñazo, ¿no? Vamos a indiferenciarles a todos transexuales, todos comiendo caca sintética, que es ahora en lo que está Bill Gates. No es una broma, bueno, sí, es una broma, pero es una broma real. Es decir, que está a utilizar la caca para que se pueda comer, ¿no? Y los gusanos y todas estas cosas. Que es mucho más, no sé, quiero decir, es mucho más ecológico. Y todas estas cuestiones. Entonces, toda esta gente anda con esos delirios. ¿Por qué? Porque se puede, pero porque podemos. Pero ves, o sea, quiero decir, te das cuenta que al final, o sea,
ahí sí, ¿ves? Ahí estoy contigo. Es decir, si tú me hablas, por ejemplo, de una especie de conspiración en el sentido de que hay un globalismo, ¿no? Hay unas élites que quieren globalizar el mundo y quieren uniformarlo y quieren de alguna forma atontar a la masa cada vez más para poder dominar una élite sobre la masa y que vuelva a haber una separación bien clara de castas, digamos, dominantes y de castas dominadas, que al final el mundo siempre ha funcionado así, ojo, no os llevemos a engaño, ¿eh? Siempre ha funcionado así, ¿eh? Siempre ha habido castas dominantes y castas dominadas, y de hecho, desgraciadamente, creo que tampoco puede funcionar de otra manera, ¿eh? Siempre tiene que haber una especie de... Es piramidal. Al ser unos chimpancés, al final, al ser unos monos, piensa que nos movemos como unos monos, es decir, al final somos una sociedad que hay un árbol, en la parte más alta del árbol y más fresca y donde hay más fruta está el mono vencedor, y en la parte de abajo están los monitos que no han podido trepar hasta arriba, ¿no? Entonces, el mundo siempre funcionará así. Ahora bien, que hoy en día con la tecnología que disponemos y que está en marcha y que tenemos y la que no conocemos, el pueblo raso, yo creo que nos hacen a cuenta gotas, de tanto en tanto nos dan un móvil para hacernos ver por dónde va el mundo, ¿no? Pero que si nos han dado un móvil tan potente como tenemos acceso hoy en día a la gente y los ordenadores de mesa, imagínate en realidad lo que hay en los laboratorios. O sea, imagínate, solo te dejo que la imaginación te vuele. Imagínate, si a ti te han dejado el móvil, imagínate por dónde van ellos. El complejo militar americano, si te deja un dron, tú imagínate lo que tienen delante del dron. Porque si a ti te han dejado ver el dron o te han dejado ver internet, es porque ellos tienen cosas ya mucho más adelantadas. Porque en la época que internet funcionaba y que nadie lo sabía, piensa que internet llevaba funcionando de forma interna en Estados Unidos, en el ejército llevaba funcionando 20 o 30 años antes de que tú te enterases de que internet existía. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que con eso, ¿qué te quiero decir con eso? Que evidentemente que hay conspiración, evidentemente que hay un globalismo en marcha y evidentemente que nos quieren, digamos, atontar y dominar cada vez más y quiere que seamos una masa cada vez más amorfa, etc. Pero, una vez dicho esto, piensa que ese interés lo tienen. Bueno, de hecho, los chinos ya lo están haciendo en su ámbito, en Asia. Los chinos ya lo han conseguido. Es decir, ya es el mundo de Orwell. Es un mundo totalmente controlado por la tecnología y controlan totalmente a su población, una élite que es el Partido Comunista Chino, ¿ok? Y luego, claro, en Occidente, de alguna forma, pues se está haciendo igual, pero el jefe es de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Y están intentando hacer una especie de gran China, pero ya en las dos partes del Atlántico, ¿no? Y luego tienes África, la pobre, que es un poco la teta del mundo, que es donde sacamos todos nuestros recursos y los tenemos ahí chafados un poco entre todos. Y luego está, pues evidentemente, América del Sur, que es la otra teta de la cual chupamos todos, ¿no? Recursos, etcétera. Claro. Puede ver, son como tetas así. Claro, encima tienen la forma de tetas pobres. Entonces, claro, es un poco la historia. Y yo veo el mundo así, pero que todo ese complejo que estamos imaginando tú y yo, bueno, imaginando, no, describiendo, porque es así, o sea, está funcionando así. La India sería otra teta y el sudeste asiático también. Exacto, es la teta de los chinos. Pues, la ubre mundial. Exacto, pues ya te digo, entonces todo eso, ¿qué vamos? A ver, ¿en qué cabeza cabe que todo eso lo mande a un judío? Hablando claro y volviendo a nuestro tema. O sea, un judío no. Es imposible, tío. Arriba del todo no hay un judío, hay un mono. O sea, Dios es un mono. Exacto, o sea, quiero decir que al final yo creo que ahí lo que hay es una élite mundial multicultural donde habrá judíos, esto no te lo niego, y de hecho me lo imagino, judíos, además te lo digo con nombre y apellido, americanos, o sea, básicamente, que están ahí en la élite. Pues claro que los hay, pero que después hay un montón de otra gente, y más que nada americanos, básicamente, americanos, ingleses, por un tubo. ¿Estás diciendo que eres complotista? A ver, pues sí, en ese aspecto sí, claro, por eso os escucho, y por eso escucho a Aran Soal, y por eso escucho, porque me gusta la parte que describís el complot. Esta estoy con vosotros. Lo que no me gusta cuando ponéis de jefe a los judíos. Me niego a ello. O sea, ahí no. Yo encuentro muchas dificultades en sostener esta fijación con los judíos. Primero, yo no pertenezco al grupo de Osoral, así dicho tal cual. Es cierto que estoy en un grupo de Telegram y tal, y de vez en cuando, pero yo siempre que intervengo es de manera crítica.
Es decir, joder, pues ¿cómo se dice? ¿Qué seguro lo tienes, no? Como diciendo, joder, pues qué seguros estáis de... Claro. Yo no lo tengo tan claro, vamos. O sea, siempre es en esa línea. Y es lo que estoy intentando sacar a cuentas, ¿no? Yo lo que creo es que en esa élite, que tampoco es una élite homogénea, obviamente, y tal... No, es una élite como está el mundo, una élite totalmente multicultural y con un montón de gente. Habrá indios, habrá de todo ahí. Y rusos, de todo, vamos, quiero decir que no es... Bien, entonces, pero yo creo que en esa élite hay tradiciones muy potentes detrás, porque esas élites no son gente, quiero decir, no ven la tele, ellos siguen otras tradiciones y otras historias y otros delirios suyos, quiero decir, tienen cosas... Movidas de ricos, como antes de la corte de Luis, el loco ese último, el de antes que le cortaban la cabeza. Que se montaba sus orgías, sus fiestas y sus rollos y tenían sus códigos y sus rollos entre ricos, claro. Sí. Y bueno, y como dices tú, que así ha sido la historia siempre. Entonces, eso lo concretó, digamos, Marx con lo de la dialéctica de clases y la lucha de clases. Correcto. Luego Gustavo Bueno le dio la vuelta a Marx, como bien dice Armesilla, que le va a dar la vuelta ahora a todos, a Max a Bueno, y así le va a dar la vuelta. Ese tío lo admiro, ese tío es bueno, la Armesilla, es muy bueno. Es un erudito y sabe mucho. Sí. Pero se va a dar la vuelta como el barón de Munchausen, que se tiraba de la coleta para dar... Sí. Él quiere hacer ya el quiebro. Sí, un doble mortal. Y el caso es que... Vale, entonces Gustavo Bueno le dio la vuelta a Marx diciendo que lo que hay es dialéctica, no solo de clases, que también... Aunque yo creo que la ha despreciado un poco en el sentido de que para él, bastante la de estados y la de imperios, y sobre todo la de imperios, le dio más importancia al imperio. Entonces yo lo que digo es que en la lógica del materialismo filosófico uno se da cuenta de que suele haber siempre tres términos, no dos. Está la materia M1, M2, M3. Está el mundo, el ego, la materia ontológico trascendental. Siempre hay tres. Como la Trinidad. Pues entonces, si está la dialéctica de clases, tú has dicho que ahí entraría el tema de los judíos y la conspiración, ¿no? No, yo creo que el tema de las clases... son de todo tipo, son raza, quiero decir, es étnico, es de todo tipo, religioso, económico. Luego está el tema de los estados, imperios, y luego está el tercer término. A la diferencia de Gustavo Bueno, yo el tercer término lo hago por la conjugación de los otros dos, estados y clases. Y al final me ha salido, leyendo su libro sobre las categorías de las ciencias políticas, me salió algo así como que las élites tienen dos ramas. Necesariamente para crear un estado o una ciudad y tal, hace falta una red de ciudades, porque una ciudad sola no es nada, no significa nada, no pueden hacer, tiene que haber siempre un mercado de alguna manera, aunque sea precario, entre las ciudades. Siempre tiene que haber una red de ciudades. Entonces, si cada ciudad es un estado, ¿no? una polis, yo diría que las élites de cada ciudad tienen dos aspectos, un anverso y un reverso. El reverso sería las élites financieras internacionales, nómadas, mercaderes, lo que quieras. Y la otra sería las élites más de casa adentro, ¿no? Entonces... pues te sale que no tienen por qué ser los judíos, porque antes de los judíos alguien habría que hacía esas cosas, ¿no? Es decir, ¿y tanto? Claro, pues serían los sumerios, los anunnakis, o qué sé yo, ¿no? Los que fueran, o los fenicios, quiero decir, siempre tiene que haber un aspecto nómada, otro territorializado, etcétera, estas cosas. Sí. De manera que lucha de clases, lucha de estados y lucha pues ahí interviene el tema de la conspiración, que sería una conspiración. ¿Por qué? Porque consiste en la lógica piramidal y la lógica reticular. Reticular porque es un internacionalismo y piramidal porque es secreto.
forzosamente secreto. En la masonería se suele decir, bueno, la masonería primero, en España son pocos y no sé qué, y bueno. Pero es que, y ellos mismos, tú le preguntas a uno de grado 1, grado 2 o grado 3, no saben ni de qué va, vamos, van ahí y ya está. Claro, pero eso es porque la lógica piramidal hace que los de arriba no tienen que dar cuenta a los de abajo, con lo cual el secreto es perfecto. Uh-huh. Es una sociedad discreta porque por abajo es pública, están ahí, digamos... en el registro, ¿no? En el registro, pero por arriba, ¿quién sabe quiénes son y cómo se relacionan entre ellos? Entonces vendría a ser algo así. Uh-huh. No tienen por qué ser judíos, pero la tradición es muy importante porque tiene que haber un hilo histórico. Uh-huh. Y los que mejor han pensado esa dialéctica, porque son muy listos, ya sabes quiénes son. No, ya. Yo sí, yo lo sé, tú no sé. Ya. No, a ver, pero yo te digo, yo no los descarto y nunca te los descarto. En análisis que he hecho anteriormente a que hablaras tú ahora, te he dicho, digo, estoy seguro que la élite está evidentemente que conspira por mantener su propio poder y que es una élite mercantil, básicamente, porque son los que vencieron al final, después de la Revolución Francesa. Porque, a ver, yo escucho mucho a un historiador mexicano que se llama Zunzunegui, que de hecho le he dedicado últimamente, si entras por mi canal, escucharás 2 audiovídeos que le he dedicado, que te invito a que lo escuches porque te va a gustar seguramente. Que el Zunzunegui es un historiador muy, muy interesante porque te hace una síntesis. O sea, es un tío atrevido, es un tío que es un académico al uso y es un tipo que realmente da clases y todo, y es en la universidad. O sea, es un tío serio, con sus títulos y todo, pero es un tío que ha salido, digamos, del corporativismo académico y se ha lanzado a hacer teorías motu propio, ¿no? Y totalmente, digamos, fuera de la ortodoxia, ¿vale? Y el tipo te dice que, un resumen muy, muy sucinto que te voy a hacer, ¿no? Y luego, si tienes tiempo un día y tienes ganas, escucha los 2 vídeos que he hecho. Pero el resumen es el siguiente, muy sintetizado, muy sintético para acotar el tema. Él dice, hasta el año, digamos, que hay la Revolución Francesa que estalla, ¿no? Y más o menos, o los años anteriores, justo anteriores, domina claramente en el mundo unas castas en el mundo entero que son por derecho divino, digamos, ¿no? Es todo un montaje que hicieron la élite de aquel entonces, que es... Pues yo desciendo directamente de Dios, yo tu rey desciendo de Dios, Dios me ha dado el poder para que yo lo ejerza sobre ti, que eres mi súbdito, ¿vale? Y eso en el imaginario colectivo de la gente está súper grabado a sangre y fuego. Mi rey, yo me debía a mi rey porque mi rey, la autoritas, era divina, ¿vale? ¿Quién se carga ese sistema de vida que había existido durante milenios, me atrevería a decir, en el planeta Tierra, ¿no? Entre prácticamente todo, además era una cosa que se encontraba en todos los continentes, ¿eh? En todos los continentes, de una forma o de otra, era el derecho divino el que otorgaba el poder, ¿eh? Incluso en Asia, imagínate, que es un mundo tan diferente al nuestro, pues en eso también funcionaban de una forma muy parecida a nosotros, o prácticamente igual, con sus matices y tal. ¿Y quién derrumba esto, no? ¿Quién derrumba esto? Lo derrumba, se encarga de la Revolución Francesa, pero en realidad hay muchas cosas, en muchos sitios del mundo hubo un proceso muy parecido, pero donde más se encarna y de forma más viva es en Francia, ¿no? En París, ese día concreto, pero en realidad se venía alarmando durante 30 o 40 años antes de que estallase la famosa toma de la Bastilla. ¿Qué mundo se impone, digamos, al viejo mundo? Al mundo de los derechos divinos y tal cual. El mundo del mercader. El mundo del mercader. ¿Por qué? Porque la conquista de América había hecho inmensamente ricos y totalmente imprescindibles a los navegantes. Y los navegantes formaron una especie de mundo interno, de conspiración, de hecho, que es el mercader, que luego fue el burgués, ¿vale? Entonces el burgués, ¿quién era el burgués? Un tío que tenía muchísimo dinero, pero que no tenía autoritas. Porque el derecho, el pueblo nunca le reconocía su plata, le reconocía el dinero, incluso el rey se debía a él económicamente, pero el derecho, o sea, la autoritas ante el pueblo lo seguía teniendo los viejos aristócratas, ¿no? Los reyes y todos sus cortes, ¿no? Aristócrata. Entonces, ¿qué pasó?
que urdiendo un plan secreto, que ahí intervienen los masones, porque tenía que ser secreto, por eso la masonería no es más que mercaderes, para que nos entendamos, burgueses, que se reunían en secreto fuera del aristócrata, incluso eran aristócratas que también se aliaron con ellos, que se reunían en secreto para que los hombres del rey no los vieran y no los pillaran, y hicieron masonerías que no eran más que reuniones secretas para conspirar contra el rey, para que me entiendas, ¿no? Para conspirar contra los aristócratas. Entonces, ¿qué pasa? Contra la nobleza. Llega un momento que se sienten fuertes y dan el golpe de Estado, para que nos entendamos con palabras de hoy en día, ¿no? Para que la gente de hoy en día nos entienda. Dan un golpe de Estado, derriban al rey y se ponen ellos como autoritas. Pero es que antes había un trabajo previo de 40 o 50 años en el imaginario de la gente, haciéndoles ver que el derecho divino era una tontería, que tal y cual, que realmente si Dios existía podía existir, pero que no podía tener un representante en la tierra tan claro como un rey, que eso era una engañifa y tal y cual. Entonces, que la verdadera, digamos, ellos hicieron una dialéctica previa, digamos, construyeron un relato para poder luego legitimarse ante el pueblo, ¿no? Y entonces, ¿qué relato le hicieron al pueblo? Le dijeron, el derecho divino es una tontería tal y cual, pero tú no eres una tontería. Tú, como pueblo, tienes derechos y yo los voy a gestionar por ti. Yo que tengo la plata y tengo el dinero, voy a gestionar por ti tus derechos, ¿vale? Y entonces se legitimaron ante el pueblo de esa manera. Es decir, entonces, por eso es que los conspiracionistas a veces se lían. Deberían de aprender más de historia los conspiracionistas al uso que hay por ahí por la red. Porque dicen cosas ciertas, pero las dicen liadas. Porque no saben de historia. Es decir, entonces ahora mismo la élite mundial de la que tú hablas son los Bill Gates, pero es que ahora ya no les hace falta ser masones ni disimular. Ahora lo pueden hacer a la luz del día. Por eso hacen la trilateral, por eso tú sabes de las reuniones de Bilderberg. Todo esto lo sabes y está a la luz y no está nada escondido, porque ahora ya no les hace falta esconderse. Ya tienen todo el poder en sus manos. Lo tienen todo en sus manos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos en manos de mercaderes. Por eso tú ves un mundo tan deshumanizado, como bien dices tú y como bien analizáis los piranoicos al uso. Bueno, que a ti no te entro, pero me refiero que, es decir, hacen un buen diagnóstico de la situación, pero no hacen un buen análisis. No saben por dónde vienen los tiros. Ellos diagnostican muy bien, pero no saben dónde está el cáncer. El cáncer está en que el poder ahora lo tiene el burgués, el que piensa en números, ¿vale? Y evidentemente que en eso los maestros son los judíos, eso no lo voy a negar. Y probablemente ellos tienen un papel muy importante, pero no tienen la exclusividad de esto, ¿eh? No, los demás no se chupan el dedo, es decir, hay mucho mercader y burgués, indio, árabe, ruso, etcétera, que están con ellos y que conspiran todos los días para que eso siga así. Y por eso Amazon, por eso Alibaba, por eso todas esas corporaciones gigantes que ves, son todos de burgueses mercantiles. Ladrones, que es que mira qué poco discretos son los tíos, o sea, no se cortan un... No, es que ahora ya lo hacen a la luz del día, ya no disimulan. Quitaron la mili. ¿Por qué te crees que han quitado la mili en todo Occidente? Porque la mili del pueblo, el soldado del pueblo, no les interesa. Ellos quieren tener un ejército privado. Un ejército al final, como dicen ellos, un ejército moderno, sí, un cojón. El concepto de ejército que tenemos ahora en España, en Italia, tal y cual, que ya no hay servicio militar, es una puta mierda para el pueblo esto. Es un ejército que se debe a las corporaciones al final. Es decir, si tú... ¿por qué te crees que el soldado americano ahora va a morir a miles de kilómetros de su casa para defender un puto pozo de petróleo en Irak? Porque las corporaciones petrolíficas lo mandan a luchar ahí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? El mundo está mandado por corporaciones mercantiles. Entonces aquí ya no hay ni... por eso lo veis tan deshumanizado, la Dañela, toda esta gente así como dice ella, rancia. Lo veis tan deshumanizado el mundo y diagnosticáis bien, pero no sabéis por qué. Es decir, entonces como vais dando palos de ciego y no le dais nunca a quien hay que darle. Hay que darle al mercadeo, al mundo mercantil, a la concepción mercantil del mundo. Eso es lo que es el cáncer del mundo actualmente. Pero esto no lo representa el judío solo, lo representa el mundo entero, está contaminado con este virus. Hasta los chinos están con una concepción mercantil de su mundo hoy en día. Pero yo lo que creo es que ellos no son tontos y que no tienen una mera concepción, vamos, si digas, ellos son muchos. ¿Quiénes ellos, no? Estos son los otros, ¿no? Un montón de gente.
Claro, entonces y lo que digo es que, bueno, vamos a abusar del lenguaje, ellos, ¿no? Sí, Ellos, sí, por acotar. sí, ellos tienen, no son una mera clase, o sí, pero es que ahí está la gracia, es decir, no son una clase sacrificada al dinero, es decir, Totalmente, totalmente. ellos sufren, ¿eh? Yo creo que los que más poder tienen son los más responsables, aunque sea para su propio beneficio. Ellos sufren por cada céntimo, es decir, ¿no? Sufren mucho, y para hacer sacrificios, y ahí está la cuestión. Yo creo que ese sufrimiento implica sacrificio y nematología, digamos, ideología, y que esa ideología mucho que ver con la del pueblo elegido en el sentido ya de las élites, ¿no? Somos las élites elegidas. Entonces, por ahí va la cuestión. Ya, quiero decir, la palabra a mí me da un poco hasta vergüenza y me fatiga, ¿eh? El decir la palabrita, ¿no? De 5 palabras. Qué coñazo, macho. Sí. Y sin embargo me parece, no tanto porque se me vaya a interpretar a mí como este es un nazi, vale. Bueno, igual sí porque me pueden llevar a la cárcel, ¿no? Bueno, pero de la forma que te expresas tú no creo que tengas ese peligro. Porque sí. se te nota que tú eres un conspiracionista al uso, digamos, no tienes el añadido, además de, no se te nota un odio hacia esa comunidad, digamos. No, quiero decir, yo lo intento ver tampoco fríamente. Yo intento no ser indiferente y actuar contra esto que estoy viendo que está sucediendo y tal, pero quiero decir, no tengo ni una esperanza, quiero decir, yo no soy el Mesías, ¿sabes? Entonces, aunque tenga la barba y entonces pues oye, simplemente lo veo tal cual es, hay que ser un poco estoicos. Pero entonces la palabrita esa me repele bastante porque estoy convencido que es un señuelo que quiero decir que tiene su utilidad, es decir, tiene la utilidad de encender la alarma. Y yo no creo es que vayamos otra vez, ¿quiénes? ¿No? Nosotros, pero si no hay ninguna unidad. Cuando Félix Rodríguez Mora, eso era, pues él proponía su propuesta y yo la mía y cada cual la suya y al final nada, o sea, al final se queda en nada. Sin embargo, yo creo que sí que hay una especie de dialéctica en el sentido de Agustín García Calvo que consiste en el poder y en el pueblo. El pueblo es lo que no existe. Para Agustín García Calvo el pueblo no existe. Por eso es mucho más fácil. Por eso es mucho más fácil. No hay que ponerse de acuerdo siquiera. Porque no existe. Es algo que brota. O sea, bueno, que yo que sé, que está efervescente por ahí, ¿no? Que hierve. Que le molesta cuando le están lancinando constantemente y dice, ¿qué cojones es esto? No es una reacción espontánea. Y entonces, en ese sentido de picar un poco a la gente, picar a ver qué pasa, ¿no? Que son judíos, sí, o todo lo que quieras, o son anunnakis, pero coño, haz algo, que son esos. O sea, es lo de una bomber. Es que están ahí, pero que están ahí, ¿eh? O sea, que puedes ir a su casa y está ahí el tipo. El Mark Zuckerberg igual nos da un poco igual, el tipo, habrá otra gente detrás, ¿no? Habrá mucha gente detrás. Rothschild igual sí, Rothschild ya llama más la atención, ese seguro que tiene más poder. Pero quiero decir que es gente está ahí, que esto no es una máquina, no es como el materialismo, esto es una cosa inercial, ¿no? Esto fue el liberalismo, el mercado funciona solo. No, tiene que haber un lubricante y ese lubricante es nematológico, es mesiánico a veces, es religioso y todas estas historias porque es inevitable. Y entonces yo estoy ahí para tocar un poco las narices, ¿eh? Sí. No, sí, yo te he entendido desde el principio. Es metódico, es un método. Yo era pro-israelí total. Por ejemplo, cuando me has dicho, no hace mucho, hace igual, no sé, 4 años, igual era pro-israelí. Luego no fui nada y ahora pues les tengo un poco de tirria. Pero quiero decir, eso que dices tú pero joder, si es que Israel en el Próximo Oriente es una ganga, está de puta madre, joder, pero si es Occidente en Oriente, pues aprovechémoslo, es cojonudo, además puedes ir allí, les visitas, dices, coño, esta gente es de puta madre, o sea, vale, pero es que yo creo que en Francia, porque es, digamos, el ejemplo que puedo dar,
es que aquí los sionistas, son principalmente sionistas, ¿no? Que tienen un poder enorme, están por meter fuego, por meter fuego a los Gog y Magog, ¿no? O sea, a los musulmanes contra los cristianos. Pero eso es así, eso es así, eso te lo explica bien Soral y, bueno, y cualquier otro que lo quiera ver, quiero decir. Eso es racismo, eso es racismo y tal, contra el antirracismo, eso lo crearon todos judíos de la camarilla esta, y ahora van cambiando de bando, y ahora están haciendo lo contrario, están diciendo estos musulmanes, cabrones, no sé qué, pero además musulmanes que han atentado con un patrón rarísimo, justo después de anunciar los confinamientos, de los 3 confinamientos en plan de couvre-feu, ¿cómo se dice couvre-feu? En español, bueno, sí, tiene, ahora me pillas a mí también un poco en blanco, sí. Pero, sí. Lo de irse a casa, sí. Luego lo de confinamiento parcial y... Toque de queda se dice aquí. Toque de queda. Pues las 3 cosas, justo el día siguiente, toma atentado. O sea, sí. Cuando sabes que el aeropuerto de París está controlado por Israel... el aeropuerto de Roissy por Israel y que todos los que trabajan allí son Rakai, ¿no? O sea, son la gente de los extrarradios musulmanes, es decir, que pasan por ahí gente musulmana. Cuando sabes que digamos, los grupos islámicos radicalizados aquí están pagados por Qatar y esta gente, y Qatar está aliada con Israel y Francia, se puede decir, bueno, esa relación ya has dado un paso más. Pero es que no es así, simplemente hay muchas más cosas que te indican a pensar que es que se está buscando el caos. Es el ordo a caos, simplemente. A ver, claro, ahí hay mucho que decir. Has tocado teclas muy interesantes, pero yo te diría que el análisis, yo creo que... no son todos los judíos. No. Es lo que te iba a decir. Te iba a hacer todos esos matices de siempre, pero aparte es que yo pienso que... a ver... Es que una cosa va por niveles esto, ya lo sabes, la diplomacia es muy compleja, es decir, dices tú, hay un acuerdo entre Qatar e Israel, está recién firmado, eso está firmado de hace nada, antes de las elecciones norteamericanas me parece que fue el Donald Trump que se jugó una carta ahí para ver si ganaba las elecciones atrayéndose el voto del judío neoyorquino y todo el rollo ese. Pero el acuerdo Abraham es con Bahrein, con Qatar, digamos que tienen negocios de antes. Vale, yo sé que hicieron un par de acuerdos con países árabes y pensaba que uno de ellos era Qatar, no lo sé. El caso es que piensa que es que claro, lo que te dije antes, es un tablero muy complejo, se juega a varias bandas. Tú imagínate una tabla de billar de esas de 3 bandas, pero que se juega a 500 bandas. Entonces, claro, es tan complicado de controlar todo este tablero. Una de ellas es la económica. Una de ellas es la económica. No, la económica es la principal, Bruno. La principal, sí, no te lleves a engañar. Tienes razón, porque claro. Las empresas israelitas son punteras en seguridad. Sí. La seguridad de Niza está cogida por los israelíes, por Israel. Sí, pero no hagamos un totum un revolutum. Es decir, siendo cierto muchas cosas de las que has dicho, luego intentar trazar un paralelismo, es decir, porque tú mismo lo has dicho que hay una contradicción muy rara ahí, porque primero se dice que eso es racismo y tú sabes, lo hacen los judíos para defender o para meter así un poco de cizaña y para darle poder a los inmigrantes o a los moros o lo que sea. Luego me dices que ahora están en contra de los moros y tal y cual, pero ves que eso no tiene coherencia, es decir, yo creo que no, que ni eso es racismo, estaban los judíos detrás solamente ellos, ni mucho menos, ni ahora están solo ellos en contra del mundo musulmán. No, el mundo musulmán tiene su propia, es decir, porque ese reduccionismo, ¿sabes lo malo que es? Tiene su potencialidad. Ya. No, pero es que es prendre les gens pour des cons, es decir, hablando en francés, c'est-à-dire, tú piensas que el morito, el musulmán, tiene vida propia, es decir, no es un muñeco que se deja manejar, tiene su orgullo, tienen sus previsiones, es decir, piensa que Erdogan, la guerra de Azerbaiyán y todo eso, no es casualidad. Piensa que Hagia Sofía es muy fuerte
le han quitado el título de iglesia. Es decir, y eso lo ha hecho Erdogan, lo hace un musulmán. Es decir, que ojito con el Islam y ojito con los musulmanes. Ellos tienen vida propia. Persia es una teocracia chiita. Es decir, que piensa que ellos tienen sus ambiciones, quieren recuperar sus viejos orgullos, quieren recuperar sus tierras. Incluso España para ellos es como algo de... Piensa que yo trabé amistad con un musulmán aquí de Barcelona durante un tiempo, un imán, y el tipo me dijo dos cosas que a mí me dejaron helado, ¿no? Un simple imán de Barcelona que no tiene ni mucha importancia, el tipo, fíjate ya qué pensamientos tiene, ¿no? Primero me dijo, aquí en Europa estás jodidos porque ya no sois cristianos, ya no tenéis la fe, ya no sois devotos. Por lo tanto, ese vacío lo vamos a rellenar nosotros, número uno. O sea, dentro de poco Europa será otra vez musulmana, y no por la fuerza. Seguramente porque vosotros mismos, con ese vacío que tenéis, digamos, de fe, vais a adoptar el Islam de forma natural, prácticamente. Eso número uno. Fíjate, un imán de a pie, ya me dijo eso. Segunda cosa, me dijo, España volverá a ser nuestra. Me lo dijo así de claro. España volverá a ser nuestra como siempre tuvo que ser. Es decir, que ojo, que esa gente tiene vida propia y saben conspirar. Y como tú bien has dicho, tienen la taquilla. Es decir, que no te pienses que esa gente y que todos los movimientos y que pegar fuego a Francia es cosa de los judíos. Probablemente sea cosa de los propios musulmanes y de su famosa taquilla. Es que lo es. Motu propio. No hace falta que un judío le diga a un musulmán que la líe. No. Ellos ya la liarán por ellos mismos y por coger poder. Y si pueden meter una república islámica en Francia, te la van a meter. Pero no será por los judíos, no. Al revés, los judíos serán los primeros en sufrir. Si hacen una república francesa, ¿quién te piensa que va a ir al horno primero? Como siempre serán los judíos. Como siempre ha sido en la historia. Es decir, como siempre son la minoría indefensa. En Francia eso no pasa. Eso pasa más al norte. Sí. Pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Es decir, que ojito, que eso es mucho más complejo y la gente tiene vida propia. Yo estoy de acuerdo, en que estamos jugando con fuego. Ahí está. En los dos sentidos, porque cuidado, aquí imagínate que hay una rebelión que triunfe, cuidado, yo estaría, vamos, mi postura cambiaría de un lado al otro, y para ponerme yo hombre, no del lado de los judíos diciendo, pero diciendo, cuidado, que esto no funciona así, no nos pasemos, no se puede uno poner a diabolizar a nadie y tal, porque además luego es peor y bueno, en fin. Sí. Luego, vamos a ver, es cierto, lo que dices de que, bueno, eso es decir que los sionistas están detrás de todo el terrorismo musulmán. Primero es tomarnos a nosotros, al público o a las víctimas como tontos, ¿no? Y también a los musulmanes. Exacto. A tomarles de inútiles, ¿no? Exacto. Como si fueran unos simples muñecos que ellos no piensan ni... Sí, vale, eso lo admito perfectamente. O sea, quiero decir, los musulmanes tienen su potencial para lo malo y para lo bueno. Exactamente, son humanos. Y para lo malo, yo también estoy de acuerdo que el Islam tiene cosas muy buenas, solo que son cosas muy abstractas, porque el Dios del Islam es de lo más abstracto que sea, entonces está muy bien, pero digamos que se queda un poco en las cabezas de los místicos sufíes y ya está, y no da muchos más pasos. Entonces, lo que pasa es que yo de lo que hablo no es de un control total, como marionetas y tal. Yo hablo más o menos, no sé si conoces en terminología buenista, se habla de metodologías científicas, están las alfa y las beta. Las alfa sería pues como en física y en matemáticas, que una cosa es 1 más 1 son 2, ya está. Ah. Y la beta pues no es una ciencia en realidad, no es ciencia, es como una técnica. Entonces, yo donde pondría ese tipo de influencias y tal, del sionismo sobre tales, o también a la inversa, porque por los musulmanes también influyen, sería en el 1 beta 2, que se llama, que corresponde a algo así como al ajedrez, a la teoría de juegos. Es decir, que tú vas poniendo un peón aquí, tú no tienes todos los peones, tú dependes del movimiento del otro. Claro. Entonces, tú vas poniendo un peón aquí, por ejemplo, había un tipo del Mossad que controlaba a 2000 o no sé cuántos tipos de Daesh, de ISIS. Sí. Era un tipo del Mossad. Entonces, están ahí infiltrados
Y, joder, pues alguna... El famoso doble juego, en todas las guerras se ha hecho siempre, el doble juego. Sí, no solo ello, quiero decir, eso es la política misma. Quiero decir, Sí. Siempre se juega a dos bandas y con infiltraciones, etcétera. Yo lo único que puedo hacer no es que lo haga ni que lo quiera hacer, sino lo único que puedo hacer es darme cuenta de que eso es posible y darme cuenta luego de que hay datos que no se pueden pasar por alto. No, está claro, está claro. En Niza el control de toda la seguridad está tomada por el... Niza es donde degollaron en la iglesia 3 personas hace un... Sí, hace nada y menos. Está controlado, es israelí. Luego en Austria fue un tipo que le dijeron que fuera a una sinagoga que estaba cerrada, y como estaba cerrada se puso a matar a Goyim, ¿no? Sí. Buenos son los cristianos, ¿no? O sea, que decir, si no puedo matar a un judío, pues bueno, mato a un cristiano. Sí, luego el tema del kosher y no sé qué, lo de el Charlie Hebdo y estas historias, también muy, pero súper turbio, ¿cómo se dice? Turbio. Sí. Muy turbio. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me lo calle? O sea, es que no me lo puedo... Bueno, sí, me lo puedo callar, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, no, está bien que lo digas. Lo que pasa es que siempre hay que hacer la doble reflexión. Es decir, hay que ir siempre a dos bandas o tres, porque es un juego multinivel. Es decir, que por ejemplo a los judíos o al Estado judío incluso, o a los sionistas, ¿les va bien el follón en Francia y les va bien demonizar a los musulmanes? Claro que sí, seguramente, claro que sí, porque ahora mismo el enemigo existencial de Israel son los palestinos. ¿Los palestinos qué coño son? Árabes y musulmanes. Bueno, entonces, los palestinos o... Sí, pero bueno, hablando en plata, digamos, el peligro existencial que tienen en número ahora mismo y los más pegados a ellos son los palestinos. Y luego, si vamos más allá, el mundo árabe en general, que se los quiere cargar. Además que no le disimulan, que el mundo árabe lo ha dicho siempre, que Israel es un grano en el culo que se lo quieren quitar de encima. Porque no, para ellos es ilegítimo que estén ahí y tal y cual. Entonces, claro, evidentemente el judío ¿qué hace? Pues los odia a muerte. Porque si tú me quieres cargar mi casa, pues yo te odio a muerte. Y si te puedo putear en todas las partes del mundo, te voy a putear. Entonces, que veo que en Francia se puede armar una marimorena y puedo armar una guerra civil, o puedo favorecer una guerra civil, o a ver si los franceses les da por matar a todos los putos musulmanes que hay, pues a lo mejor te lo promociono. ¿Me entiendes lo que decir? En eso no niego que a lo mejor los judíos digan, pues si puedo meter un poco de brasa en el fuego, lo voy a meter, porque a ver si explota una puta vez todo aquello. Y a mí en el fondo me beneficia porque así Occidente odiará a los árabes, y a ver si se ponen a matarlos no solamente en Francia, sino que se los matan ya en Egipto, en todos lados, y me dejan el camino llano. No te digo que no, porque la política es así de cruel y la política es así de cabrona, ¿no? Y por defender tu terruño eres capaz de hurtar los peores planes, ¿no? Pero bien, una vez dicho esto, que los musulmanes le tienen ganas a Occidente y que tienen ganas de chafarnos y que tienen ganas de revancha por el colonialismo y todo el rollo ese, tampoco lo puedes obviar. Es decir, que el odio y el fuego ya lo tienen ellos en sus corazones. Que encima hay un tipo que además le mete aire ahí a la chimenea para que se enciendan más. Pues no te digo que no, puede ser. No te digo que no. Pero que es un juego a doble nivel. Quiero decir que ellos mismos ya se encienden solos. Que encima a lo mejor hay alguna parte de los judíos que les interesa y que también meten ahí en el brasero. Pues puede ser, no te digo que no. Pero que eso es un juego multinivel, que no te fijes solo en una parte del tablero, es lo que me voy a referir. Que sea un juego multinivel me gusta porque además va en la línea un poco plotiniana del emanantismo, de que hay diferentes niveles de bien, y que es muy fractal, y a mí eso me mola, ¿no? Quiero decir, pero por concretar algo así, yo no creo que quieran desde Israel volver Francia, porque es principal en Francia, quiero decir, Israel tiene influencia sobre todo en Francia, en Alemania no tanta, en otros lados no tanta, sobre todo en Francia. Entonces, yo no creo, entonces ya ahí hay una limitación, ya de primeras. O sea, Israel sí está urdiendo planes, pero yo solo lo puedo demostrar para Francia, no para ningún otro lado. Sí. O sea, lo acepto, lo admito. Y tampoco quiero decir que quieran ellos
destruir Francia en el sentido de que ya no haya más blancos, ¿no? Que sea todo mestizaje. No. Eso viene por otra vía, eso viene por Soros. Sí. Bueno, que Soros también es judío, pero no hace falta que sean judíos. Nada, pero eso es globalismo comunistoide, eso es otra historia. Están todos mezclados. Exacto. Vale. Pero lo que sí que creo es que la táctica israelí es crearse unos amigos europeos tipo Orbán y tal, ¿no? O sea, tipo conservadores, y crear medio guerras civiles, que eso lo dijo ya Zemmour, ¿no? Eric Zemmour. Eric Zemmour, que lo dijo. Me han dado el chivatazo, el Sahal ¿no? Israel, de que hay una operación que se llama Operación Zarzas, que consiste en eso, de desencadenar en un momento dado una guerra civil por barrios, ¿no? Por guetos, contra los musulmanes, que al final puede que suceda sí o sí. O sea, quiere decir que no hace falta que sea... Sin promocionar, igualmente sucedería, seguramente. Sí, pero que de ello, como el ejército más preparado para eso es bien sabido, es el israelí, porque vive ahí, porque está ahí metido. Bueno, porque hace 60 años que luchan contra ellos, o sea, que saben muy bien por dónde hay que apretar, saben muy bien por dónde hay que... Pues es un negocio estupendo. O sea, entonces, pues yo, vamos, me lo puedo creer fácilmente. Hombre, de los militares, créete todo lo malo. Todo lo malo, de los militares no viene nada bueno. Eso está claro. Bueno, a ver, no necesariamente, pero bueno, sí, hay muchas cosas malas. Hombre, ojo, no hablo del soldado, pobrecillo, no hablo del soldado. Hablo de los generales y la gente que pilla pasta con el negocio militar, claro, evidentemente, ¿no? No hablo del soldado a raso, El soldado raso de cualquier parte del mundo me merece mi respeto. Pero los mandos, ojito, que hay mucho mando corrupto, Y bueno, pues eso, o sea que en realidad, eso, hay muchas facetas y obviamente el simplismo no cabe. No. Decías que es gracioso. Sí. Gracioso y que apena un poco lo que habías dicho sobre que al final igual los musulmanes van a invadir Europa y no va a haber ni guerra. Tan triste que no va a haber ni guerra. Exacto. Porque somos unos decadentes, ¿no? Exacto. Estamos decadentes perdidos. De hecho, mi último audio vídeo habla un poco de eso, del derrumbe de Occidente, lo he titulado. Si lo escuchas y te pasas por ahí ya lo escucharás. Y hablo un poco tristemente del diagnóstico que estoy haciendo, que lo veo chungo, la verdad. Como no nos revisemos un poco y no volvamos un poco al orgullo grecorromano, a las orígenes, mal lo veo, porque la juventud que veo hoy en día está tan desorientada y tan desarraigada y tan ablandada que, madre mía, son como corderitos ya que están poniendo la garganta para arriba para que los degollen, ¿sabes? Nada, tiene que darse cuenta de que en la batalla está, no sé si la felicidad, pero está la épica y el sentido de las cosas. Tiene mucho más sentido la batalla que incluso meditar. Dice, no, a mí es que lo que me gusta es meditar, pero es que meditar también es una batalla. Claro, es una guerra interna. De hecho, mucho de los sufís y justamente del mundo del Islam iba mucho por ahí. En realidad el yihad, la interpretación correcta de la yihad es en la lucha interna con uno mismo por meditar justamente y unirse con Dios. O sea que realmente a mí me lo explicó eso un sufí, ¿no? Yo lo leí. Que el sufismo no es más que una yihad interna. Es decir, el resistir a las tentaciones de forma estoica y mantenerte firme y en tu camino, ¿no? O sea que realmente ya solamente el meditar ya es una postura guerrera, de alguna forma, ¿no? Es una postura ya firme y que da carácter, ¿no? No es una tontería como puedan pensar. No. Y antes todo eso estaba ritualizado, además, y era un paso importante para la edad adulta. Es decir que pasa que se ha perdido muchas cosas, se ha perdido mucho. Y desde que los mercaderes están al poder, como dice Zunzunegui, la verdad es que eso va de mal en peor, porque ahora ya encima el dios es el dinero, que es lo peor que puede pasar. Y realmente es un mundo bastante depravado el que estamos dibujando, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre este aspecto social... Siempre hay esperanzas, ¿no? Yo quiero acabar con una nota esperanzadora, ¿no? Yo creo que sí, que sí, siempre... Yo no sé si te parecerá bien, quizá, porque
hoy hemos hablado más sobre el aspecto destructivo, Sí, el aspecto destructivo. el aspecto negro, digamos, el aspecto oscuro. Sí, conspiranoico. Y si quieres, se podría incluso plantear algún otro vídeo en plan más análisis, digamos, sociológico, incluso de propuestas. Propuestas, soluciones, sí, me parece perfecto. Yo si quieres podemos dejarlo por hoy y sí, y vamos, autoinvitarnos los dos a tener otra charla, pero como dices tú, más optimista, más constructiva y más... Porque ya hemos hablado de todo lo feo, ¿no? De todo lo oscuro, ¿no? Del mundo, ¿no? Y la verdad es que sí que me apetecería a mí a tener una otra conversación contigo, evidentemente, y además de enfocarla en un tono más optimista o más constructivo, pues evidentemente. Eso es, quedas invitado y otro día tenemos otra charleta de estas y la enfocaremos de otra manera, para no acabar depresivos, que bastante tenemos con el COVID. Aquí estamos para ayudar, ¿no? Para ahí... Hundir. Enfoncé, como te dicen. Eso. ¿No? Hundir el clavo, ¿no? Todavía más. Sí. No, pues sí, no, pues me ha encantado que esa nota optimista que acabas de dar, me ha encantado, sí. Nada, pues encantado de que me hayas invitado y participar contigo y pues nada, un saludo a todos los oyentes y a ver si comentan algo y que se abonen a, ¿cómo se dice? Que se inscriben, se abonen a tu canal, que está muy bien, vamos. Así pues muchísimas gracias, Bruno, y quedas invitado cuando quieras. Y ya te digo, y gracias por todo y por ese rato de charla que ha sido fantástica, la verdad. Y creo que los oyentes también la disfrutarán, más de uno y más de dos. Pues nada. Venga, chao. Chao. Buenas noches, adiós. Que vaya bien, buenas noches.